Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a darle lectura del versículo 3 hasta el versículo 7. Amén. ¿Qué nos dice? Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Amados hermanos, vamos a orar para dejarle el control absolutamente de todo a Dios. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, te pedimos, Señor, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Nosotros sabemos, Señor, de que somos pecadores y que fallamos a diario, Señor. También somos conscientes, amado Padre, que somos débiles y que ignoramos muchas cosas de tu palabra por desconocimiento, Señor. Te pido, amado Padre, que tú en esta mañana nos des sabiduría para comprender cada vez más tu palabra y que todo lo que tú nos vas a hablar en esta mañana se quede guardado y atesorado en nuestro corazón. Amado Dios, te necesitamos. Fortalece, por favor, nuestra fe, nuestra vida espiritual. Consuela, amado Padre, los corazones que se encuentran tristes. Fortalece, Señor, si nos encontramos débiles. Ayúdanos, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios que acabamos de lecturar en estos momentos? Nos dice que nosotros somos soldados de Jesucristo. Amados hermanos, al leer esto, nosotros debemos sentirnos honrados. La verdad que sí. Porque miren, entre tanta multitud de personas que hay en el mundo, Jesucristo puso los ojos en ti y te tomó por soldado para que participes de su ejército. Pero ahora, ¿nosotros qué debemos comprender? ¿Cuál es nuestra labor como soldados de Jesucristo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, amados hermanos, todos nosotros comprendemos de que un soldado está en la guerra o se prepara para ir a la guerra, para enfrentarse contra su rival, contra sus enemigos, ¿verdad? En este caso, los soldados se preparan cómo poder defenderse, cómo poder atacar, cómo cubrirse de los ataques del enemigo, cómo defenderse ante los ataques del enemigo, ¿verdad? Cómo contraatacar, etc. En este caso, en el versículo 4, Dios nos da algo para nosotros. Nos dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos está diciendo aquí, todo aquel que ha sido tomado por soldado, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado? Jesucristo. ¿Qué quiere decir aquí? Todo aquel que ha sido tomado por soldado, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Todo aquel que ha sido tomado por soldado no debe enredarse en los negocios de la vida. Y cuando hablamos en negocios de la vida, hablamos en tener dinero, tener bienes materiales, tener una profesión o afanarse en esas cosas. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no somos de este mundo. Sí, hermanos, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Allá es nuestro lugar. A ese lugar nosotros pertenecemos, no pertenecemos aquí. Por eso Dios nos dice, no te enriedes en los negocios de la vida. No te afanes pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué profesión voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a comer mañana? ¿Qué ropa voy a vestir? ¿Qué mueble o qué sofá o qué tele voy a comprar?
Usualmente el ser humano para pensando en eso, en el dinero, enredarse con los negocios que hay en la vida, querer prosperar. Y para hacer un paréntesis, simplemente para agregar, con esto, hermanos, yo no estoy diciendo de que eso sea malo, no. Está bien uno buscar la prosperidad en el sentido de mejorar cada día más como en tu día a día, en querer darle cosas buenas a tus familias, tener comodidades. Claro que sí, es bueno, hermanos. Pero una cosa es afanarse, otra cosa es poner en primer lugar eso antes que las cosas de Dios. Poner en primer lugar comprar algo, el trabajo o otras cosas antes que las cosas de Dios. Acordémonos, la palabra de Dios dice que primero busquemos el reino de los cielos y su justicia, y el resto viene por añadidura. Su palabra también nos dice que Dios, antes de que nosotros le digamos nuestras necesidades o peticiones, Él ya las conoce. Él ya sabe las cosas que nos hace falta. Por eso no debemos enredarnos con los negocios de la vida. ¿Por qué motivo? Porque de esa manera vamos a agradar a aquel que nos tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado? Jesucristo. Y nosotros queremos agradarle a Él, ¿verdad? Ahora, ¿qué más nos dice? En el versículo 5 nos dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Aquí debemos leerlo, estoy aquí. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Habla de una forma que nosotros debemos de luchar de una manera correcta. El que no lucha legítimamente, ¿cómo está luchando? Saltándose las reglas, haciendo trampas, ¿verdad? Y no puede ser coronado así. Es por decir, en cada deporte, un ejemplo, en cada deporte hay unas reglas, como en el fútbol. No se puede hacer gol con la mano, ¿verdad? Porque eso no está permitido. En este caso, de igual forma es en las cosas de Dios. Dios nos dio mandamientos, leyes, por la cual nosotros debemos esforzarnos por cumplirlo para entrar al reino de Dios. Porque un corazón lleno de maldad, lleno de hipocresía, lleno de odio, lleno de egoísmo, lleno de idolatría, no va a entrar al reino de Dios. Su palabra dice que Jesucristo viene a llevarse a una iglesia santa, pura, sin manchas, sin arrugas. Las manchas, las arrugas representan el pecado, la inmundicia, todas esas cosas, amados hermanos. En este caso, nosotros debemos de luchar como un atleta, legítimamente, luchando con todas las armas que nuestro amado Padre, que Jesucristo nos ha enseñado también aquí. Jesucristo nos dijo, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús nos dijo, mantente alerta y ora para que no entres en tentación. Eso nos dijo, y también nos dejó una enseñanza. Cuando Jesús estuvo orando en Getsemaní, cuando estuvo ayunando, Jesús, cuando estuvo ayunando los 40 días y 40 noches en el desierto, ¿quién fue a tentarle? ¿Acaso no fue el diablo? ¿Y cómo fue la forma de defenderse de Jesús? ¿Cómo fue la forma? Con la palabra. La palabra de Dios representa la espada de nosotros. Nosotros somos soldados. La espada es la palabra de Dios. Con eso nosotros nos vamos a defender y también con eso nosotros vamos a atacar. Con eso también nosotros vamos a atacar, hermanos. Mientras tú más conozcas la palabra de Dios, más armamento o más fuerte vas a ser para que el diablo no te venza. Mientras tú menos conoces la palabra de Dios, el diablo te va a vencer más fácil. Porque ¿cómo te defiendes? ¿Tienes conocimiento cómo hacer una lucha espiritual? ¿Tienes conocimiento qué es lo que debes de decir cuando el diablo o los secuaces del diablo o de los enemigos te estén atacando? ¿Tienes conocimiento? Tal vez sí, tal vez no. Si no lo tienes, tienes que estudiar la palabra. Y si lo tienes, tienes que seguir estudiando cada vez más para seguir aprendiendo o para no olvidarte. Eso es lo que nosotros debemos hacer.
seguir luchando nuestra buena batalla de la fe como buenos soldados de Jesucristo, pero en base a la palabra de Dios. No en base a nuestro criterio, no en base en lo que escuchamos, no, según en base en las enseñanzas que dejó Jesucristo. Ahora, en el versículo 6 también nos dice algo muy importante. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y es así, ¿verdad? Un agricultor, antes de recibir los frutos, tiene que trabajar, tiene que labrar la tierra, ¿verdad? Tiene que preparar la tierra para cultivar los alimentos, las frutas o lo que va a plantar. Primero tiene que trabajar para que luego pueda recibir los frutos. Pero usualmente, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros queremos primero los frutos y no queremos trabajar. ¿Por qué motivo? Porque no, qué pereza, qué miedo. Nosotros solamente pedimos a Dios bendiciones, 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 peticiones, peticiones. ¿Verdad? ¿Pero acaso te esfuerzas en orar? ¿Acaso ayunas? ¿Predicas la palabra? ¿Estás compartiendo la palabra? Nosotros muchas veces decimos, Padre, que mi hijo se arrepienta, que mi madre se arrepienta, que mi familia se arrepiente, que venga a tus pies, Señor. ¿Pero le compartes la palabra de Dios? De eso se trata, de que tienes que trabajar para ello. Dios va a cumplir su promesa, claro que sí, pero tú también tienes que cumplir lo que te corresponde, que es predicar la palabra. Por decir otro ejemplo, tú estás pidiendo, Señor, yo quiero un trabajo, Padre, un trabajo adecuado por la cual me permita ir a la iglesia a servirte y no me aparte de tus caminos. Ya, pero tienes que salir a buscar el trabajo y no aceptar el trabajo que crees que es lo mejor para ti, sino aceptar el trabajo que va a ser agradable delante de Dios. Aunque tú encuentres un trabajo con una mejor paga, ¿y el horario qué? Si tú encuentras otro trabajo donde la paga tal vez no es tanto, pero el horario es adecuado, ese es el trabajo que le va a agradar a Dios, porque tiene un horario adecuado para que tú sigas sirviendo a Dios. Dios poco a poco se va a encargar de poner todo en su lugar, hermanos. Aún incluso nosotros todo lo que hagamos o lo que pensamos hacer, debemos depositarlo en manos de Dios. Decirle, Padre, este trabajo está aquí. ¿Es bueno para mi vida? ¿Es bueno para mí, Señor? Padre, lo entrego en tus manos. Si este trabajo es bueno para mí y no me va a apartar de tu lado, así será, Señor. Pero si este trabajo me va a apartar de tus caminos, me voy a perder, Señor. Mi vida espiritual va a menguar, se va a bajar, va a reducir. Entonces, amado Padre, cierra las puertas, Señor. Cierra las puertas, amado Padre. Yo no quiero nada que me aparte de tu lado. Eso es lo que nosotros debemos de decir. Amén. Hermano, nosotros, antes de pedir los frutos, primero tenemos que trabajar. Antes de que tu vida sea bendecida, Dios primero tiene que trabajar contigo. ¿Cómo Dios te puede bendecir o darte eso que tú tanto añoras, que tú tanto deseas, que tú tanto pides? Sí, que cuando te lo dé, tú no vas a saber ser agradecido ni darle la gloria a Dios. Antes de que Dios te dé lo que tú tanto pides, Dios primero te va a procesar, va a trabajar contigo, para que cuando sí Dios te bendiga, toda la gloria y honra se lo des a Dios. Y no te jactes y no te llenes de orgullo diciendo, gracias a mí tengo este trabajo, gracias a mí tengo esto. No, gracias a ti nada. Gracias a Dios, porque sin Él nada somos. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos cuida, Él es el que nos da la vida. Por Él tenemos todo, hermanos. Así que toda la gloria y honra es para Él. Por eso en el versículo 7 dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Muchas veces nosotros no comprendemos estas cosas. Muchas veces nosotros vivimos afanados con las cosas de la vida, pero no agradamos a aquel que nos tomó por soldado. A Jesucristo no le agradamos porque estamos más afanados y ocupados con otras cosas antes que buscarlo a Él. Intentamos pasarnos de vivos o astutos. Creemos y decimos, bueno,
Voy a pecar ahorita, ¿qué importa? Luego me arrepiento y me perdona, ya está. ¿Realmente así funciona, hermanos? No. Y también con el versículo 6. Estamos acostumbrados a pedir tantas cosas a Dios. Bendiciones y más bendiciones. Pero haces algo, te esfuerzas, luchas, muchas veces no. Y peor aún, algunas veces culpamos a Dios de todo lo malo que nos pasa, cuando no es así. Así que, amados hermanos, como buenos soldados de Jesucristo, tenemos que seguir luchando, no afanándonos con las cosas del mundo, no enredándonos con los negocios de la vida, sino seguir perseverando en las cosas de Dios, seguir perseverando en las enseñanzas que nos dejó Jesucristo, luchando y esforzándonos de una manera justa, de una manera legítimamente. ¿En qué sentido? Cumpliendo su palabra. Y después de haber luchado, tendremos los frutos de nuestro esfuerzo. Ya lo verás. Su palabra dice de que Dios no es deudor de nada, de nadie. Todo lo que hagas para el Señor será recompensado. ¿Lo crees? Claro que sí, hermano, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por tu bendita palabra. Amado Padre, tú en esta mañana, Señor, nos has enseñado de que nosotros somos soldados de Jesucristo. Y te pedimos, amado Padre, que tú sigas moldeando y trabajando con cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que muchas veces no actuamos de la manera correcta. Y aún conociendo tu palabra, tampoco no la cumplimos. Te pedimos, Padre, que por favor nos corrijas, nos exhortes y nos convenzas de pecado, justicia y juicio para seguir mejorando. Nosotros necesitamos tu ayuda, mi Dios. Necesitamos de que tú nos ayudes. Obra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios vaya con nosotros. Amén. Bendiciones.